Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy veremos cómo determinar el estado de oxidación de los elementos en los compuestos inorgánicos. Recordemos que la valencia es la capacidad de combinación que tiene un elemento. El estado de oxidación indica la cantidad de electrones que se utilizan al combinarse los elementos. Un estado de oxidación positivo indica deficiencia de electrones y un estado de oxidación negativo indica la presencia de electrones. Cuando un elemento no está combinado con otro diferente y no presenta carga eléctrica, su estado de oxidación es cero. Este es el caso de los elementos en estado metálico y lo vemos presentados como un solo átomo, es decir, son monoatómicos. Por ejemplo, el calcio, el hierro, el sodio, el oro, el litio y el azufre. Los gases nobles no tienen ningún otro estado de oxidación sino cero, ya que no se combinan con ningún elemento. Ejemplo de ellos son el helio, el xenón y el radón. Los elementos en estado gaseoso, que por lo general son diatómicos, por ejemplo, el cloro, que es Cl2, el oxígeno gaseoso, que es O2, y el hidrógeno gaseoso, que es H2, también tienen estado de oxidación cero. Cuando los elementos se combinan con elementos diferentes a sí mismos, tendrán estados de oxidación diferentes de cero. Veamos cómo determinar el estado de oxidación de los elementos para los diferentes compuestos inorgánicos. Comencemos con los óxidos y los anhídridos. La fórmula general de los óxidos es símbolo del metal, subíndice 2, símbolo del oxígeno, subíndice valencia del metal. En el caso de los anhídridos, la fórmula general es símbolo del no metal, subíndice 2, que se refiere a la valencia del oxígeno, símbolo del oxígeno y como subíndice la valencia del no metal. En ambos casos podemos ver un subíndice 2 que representa la valencia del oxígeno. Ya que el oxígeno es el elemento que atrae a los electrones, su estado de oxidación será -2, es decir, su valencia con signo negativo. Si observamos ese subíndice 2 del lado derecho del metal o del no metal, la valencia de este será directamente el subíndice que veamos del lado derecho del oxígeno. De esta forma, su estado de oxidación corresponde a su valencia, pero con signo positivo debido a que es la especie que pierde los electrones. Si no vemos el subíndice 2, quiere decir que la fórmula del óxido o del anhídrido fue simplificada. Sin embargo, la valencia del oxígeno sigue siendo 2 y su estado de oxidación -2. Para conocer la valencia real del metal o del no metal, el subíndice que veamos del lado derecho del oxígeno debemos multiplicarlo por 2. Entonces, el estado de oxidación del metal o del no metal será el subíndice que veamos del lado del oxígeno multiplicado por 2 y con signo positivo. Veamos el estado de oxidación de los elementos presentes en los hidróxidos. Como ya sabemos, la fórmula general para los hidróxidos es el símbolo del metal, entre paréntesis, oxígeno e hidrógeno, y fuera del paréntesis como subíndice la valencia del metal. En los hidróxidos siempre el estado de oxidación del hidrógeno que forma el grupo hidroxilo va a ser +1. El estado de oxidación del oxígeno será -2. Y como sabemos que la valencia del metal será el número que veamos fuera del paréntesis, o será 1 en caso de que no veamos el paréntesis, su estado de oxidación será la valencia del metal con signo positivo. Los ácidos y hidrácidos presentan esta fórmula general. Primero, el símbolo del hidrógeno. Del lado derecho de este como subíndice la valencia de un no metal, seguido del símbolo del no metal.
Debido a que la valencia del hidrógeno es 1, no veremos ningún subíndice del lado del no metal. En este tipo de compuestos, el estado de oxidación del hidrógeno será más 1. Ya que X es la valencia del no metal, su estado de oxidación será este número con signo negativo. En los ácidos hidrácidos, el no metal específicamente será flúor, cloro, bromo y yodo. También lo será el azufre. En el caso de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, su valencia es 1, por tanto su estado de oxidación será menos 1. En el caso del azufre, su valencia es 2, por lo tanto su estado de oxidación será menos 2. Los ácidos oxácidos están formados por hidrógeno, no metal y oxígeno. La valencia del oxígeno es 2. Y en estos ácidos su estado de oxidación es menos 2. La valencia del hidrógeno es 1 y en los ácidos oxácidos su estado de oxidación es más 1. Para conocer la valencia del no metal, es decir, del elemento central, utilizaremos la siguiente fórmula. Valencia del no metal va a ser igual a la cantidad de oxígenos, es decir, X, multiplicados por 2, y a este producto le restaremos la cantidad de hidrógenos, es decir, el número que veamos del lado derecho del hidrógeno, Y. El estado de oxidación del no metal entonces será su valencia con signo positivo. Las sales aloideas están formadas por un metal y un no metal. La valencia del metal la podemos ver como subíndice del lado derecho del símbolo del no metal. Su estado de oxidación será entonces esta valencia con signo positivo. X representa la valencia del no metal. Su estado de oxidación será esta valencia con signo negativo. Los no metales de las sales aloideas serán específicamente flúor, cloro, bromo y yodo con su estado de oxidación menos 1 o azufre con el estado de oxidación menos 2. Si el metal tiene valencia positiva, en caso de que forme una sal aloidea con el azufre, su fórmula estará simplificada. Lo sabremos porque veremos el símbolo del azufre, pero no veremos el subíndice 2 entre el metal y el azufre. Sin embargo, el estado de oxidación del azufre sigue siendo menos 2. Para conocer la valencia real del metal, el subíndice que vemos del lado derecho del azufre debemos multiplicarlo por 2. De esta manera, solo para las fórmulas de sales aloideas simplificadas, el estado de oxidación del metal será el subíndice que veamos del lado derecho del azufre multiplicado por 2 y con signo positivo. Las sales ternarias, también llamadas oxisales, están formadas por un metal, un no metal y oxígeno. El conjunto formado por no metal y oxígeno que vemos dentro del paréntesis constituye un anión o un ion con carga negativa. La valencia del metal la podremos ver como subíndice del lado derecho del paréntesis. En caso de que no veamos un paréntesis, indica que la valencia del metal es 1. Su estado de oxidación entonces será su valencia con signo positivo. El estado de oxidación del oxígeno será siempre menos 2. Para determinar la valencia del no metal en las sales ternarias, se utiliza la siguiente fórmula. Valencia del no metal es igual a cantidad de oxígeno por su valencia menos cantidad del metal por su valencia entre la cantidad de no metal. La cantidad de oxígeno será el número que vemos del lado derecho del oxígeno multiplicado por el número que está fuera del paréntesis. La valencia del oxígeno es 2. La cantidad de metales será el subíndice que vemos del lado derecho del metal y la valencia del metal será
el subíndice que vemos del lado derecho del paréntesis. Recordemos que si no hay paréntesis, esta valencia será 1. La cantidad del no metal será el subíndice 1 multiplicado por el subíndice que está fuera del paréntesis, es decir, por x. El estado de oxidación entonces del no metal será esta valencia que calculamos con signo positivo. Si la valencia del metal o la valencia del no metal no coinciden con las valencias conocidas del metal o del no metal, quiere decir que esta fórmula pudo haber sido simplificada. Debemos hallar la fórmula sin simplificar para poder aplicar esta fórmula de valencia del no metal. En el caso de los hidruros, estos están formados por un metal e hidrógeno. Veremos el hidrógeno del lado derecho de la fórmula. Y su estado de oxidación será -1. La valencia del metal la veremos como subíndice del lado del hidrógeno y su estado de oxidación será esa valencia con signo positivo. Hemos llegado al fin de la lección. Continúa practicando y aprendiendo. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.